Bueno, otra vez este domingo y vamos a seguir un poquito con el texto. Am, Igual vamos a seguir con el tema de la vez pasada y ver si después podemos empezar con el cuarto punto, que la mejor instrucción es constantemente mirar a nuestra mente. Y se acuerdan que la vez pasada hablábamos de que la mejor cualidad sublime es el altruismo. Altruismo es una palabra que, bueno, yo estoy utilizando para traducir algo que es más complejo, porque en tibetano se dice, bueno, sí, la pensem, digamos, hay varias palabras que sería una mente, una actitud que quiere beneficiar a los demás. Eso es lo que significa, ¿cómo se llama? El altruismo, o lo que, bueno, yo traduzco como el altruismo para hacerlo más simple. Y en ese contexto entonces estaba también el aspecto de lo que es la compasión, el amor altruista, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? La alegría por el éxito de los demás, también la ecuanimidad. Hay muchos factores, pero que todo lo que estamos haciendo como para beneficiar a los demás es parte de una intención última que nosotros tenemos, que es de alcanzar la iluminación, porque entendemos que desde ese lugar es como podemos beneficiar a los demás seres, ya que podríamos llegar a indicarles, así como nuestros maestros nos indican, un camino que nos va a llevar a la completa liberación y también al estado de Buda. Cuando hablamos de... Es interesante ver cuando Buda se iluminó, si ustedes recuerdan, lo que dijo cuando habló de este estado que había descubierto, y que era para él, como él decía, era muy difícil de poder compartirlo, y creía que no iba a beneficiar porque era imposible de ponerlo en palabras y también de pensarlo inclusive, pero igual dio unas pautas y dijo que, ¿se acuerdan?, era la paz, era profundo, que estaba libre de cualquier construcción conceptual, es decir, que no podíamos decir de ese estado que existe o que no existe, o que ni existe ni no existe, o que cualquier otra cosa, que es grande, que es chico, que es claro, que es oscuro. No hay forma de definir ese estado, porque es un estado que está más allá de la identificación con conceptos. O sea que el tercer punto es ese, está libre de cualquier construcción conceptual, es decir, que no nace, no cesa, etc. Y el cuarto, que es luminoso, es decir, que es lúcido, porque es cognitivo. Eso es, que es un estado que no es muerto como el espacio, con el cual se iguala en términos de que ni existe ni no existe y demás, pero a diferencia del espacio conoce. Y después, el último era que es incondicionado, no está formado por partes y por lo tanto no tiene un comienzo, no nace, tampoco muere y demás. Es decir, en cierta manera se puede decir que, para entenderlo, está más allá del tiempo, más allá del espacio. Pero lo que es interesante es que cuando Buda, simplemente describiendo de esta manera lo que era ese estado, está dando la pauta de cómo va a desarrollar su enseñanza en los años futuros. Porque si lo tomamos y tomamos los dos primeros, es decir, que es la paz, es profundo. Profundo significa, bueno, que no se puede conocer con este intelecto, sino que hay que ir más profundo en nuestra conciencia. Pero ¿qué es la paz? La paz es a lo que se llega en las primeras enseñanzas que dio, de lo que se llama el nirvana. El nirvana es lo que trasciende el sufrimiento, y los que practican las enseñanzas del Shravakayana y del Pratyekabuddhayana, que serían las enseñanzas del primer vehículo, es decir, del Theravada, que es lo que primero enseñó Buda a partir de las 4 nobles verdades, llegan a un nivel de liberación, se liberan y llegan al estado de lo que se llama Arhat, que es un estado de paz, es decir, ya eliminaron las emociones aflictivas, eliminaron también parcialmente la ignorancia, porque lo que han visto es la ausencia del yo, pero no de los fenómenos, de identidad intrínseca, digamos, y entonces permanecen en un estado de paz, y eso es la primera cualidad que dijo, ¿no? La paz profunda. Después la otra, la tercera, que sería la de
la de la simplicidad, es decir, que está libre de cualquier construcción conceptual, es la del segundo giro de la rueda del Dharma que dio en Rajgir después de varios años. Y ahí lo que presentó es justamente no solo la ausencia de la persona, de la identidad así inherente y absoluta de la persona, sino también de todos los fenómenos, es decir, una completa ausencia de elaboración conceptual que se pudiera utilizar para describirla. Eso es lo que se llama el Mahayana. Y finalmente, que ese es luminoso y que además es incondicionado, eso pertenece al tercer giro de la rueda del Dharma que da origen a las enseñanzas tántricas, en la cual Buda dice que la naturaleza de la mente es luminosa, que es cognitiva. O sea que ya de entrada, del momento en que se iluminó, delineó lo que iba a ser el desarrollo de su enseñanza. Y así lo hizo. Y de esa manera, en este momento ahora, lo que estamos analizando es ese punto en la ausencia de cualquier tipo de construcción o elaboración conceptual que podemos poner para describir lo que es ese estado. Y lo que es el Mahayana propiamente dicho. En el Mahayana, en realidad, lo que se enfatiza es no solamente la sabiduría, que es aquello que hace que nuestra percepción incluya la vacuidad, es decir, la ausencia de existencia inherente o real o verdadera de todos los fenómenos, incluyendo la persona, o el yo, la identidad o la entidad en la persona, sino también es el aspecto de sabiduría, pero también está el aspecto de la compasión, es decir, de lo que se llama el bodhicitta, esa aspiración para alcanzar la iluminación basada en el amor altruista y también en la compasión para beneficiar a los demás seres, que es lo que vimos la vez pasada, principalmente. Este camino, en realidad, del Mahayana, es un camino, se lo llama Maha, quiere decir grande, y Yana es vehículo, porque todas las enseñanzas del budismo son un vehículo que nos llevan desde donde estamos ahora, esta situación actual en la cual somos seres humanos con nuestras capacidades y nuestras limitaciones, a la completa iluminación del estado del Buda, en el caso del Mahayana. No así en las primeras enseñanzas en las cuales nos lleva a ese estado de nirvana o la paz, pero sí de la liberación. Ahora, ¿qué es lo que diferencia el Mahayana de las últimas enseñanzas del Vajrayana? En realidad no lo diferencian en filosofía, el punto de vista filosófico, porque todas comparten la misma visión de lo que es la naturaleza de la realidad, y tampoco en la motivación, de qué es lo que nos motiva para dedicarnos a seguir ese camino y alcanzar la iluminación, que es el altruismo, justamente el tema que estamos tratando. Lo que diferencia entre uno y otro es la diversidad de métodos que hace que el Vajrayana sea mucho más rápido, y también un poco la estructura de lo que se llama el camino, el sendero. Porque en el Mahayana lo que estamos haciendo es, hay una causa y a partir de esa causa es que alcanzamos el estado de Buda. Y esa causa, bueno, de base es que en esencia tenemos la naturaleza búdica, pero en la óptica del Mahayana esa naturaleza búdica está como en potencia, es como si fuera una semillita que hay que hacer crecer y que crezca finalmente en un roble. Entonces, eso que es la visión del Mahayana, que tenemos esa causa, también el sendero constituye la causa para llegar a la iluminación, porque es generar mérito y generar sabiduría, y en base a esa causa del mérito y sabiduría, entonces llegamos a crear las condiciones como para que la mente dé el salto y llegue a la completa iluminación. O sea que se llama el vehículo de la causa, porque utiliza justamente la causa de la generación de mérito, generación de sabiduría. En cambio, en el Vajrayana la actitud o la visión es un poco distinta, porque se dice, bueno, si ya somos un Buda no es cuestión de generar o de hacer o de desarrollar la potencia de un Buda, porque ya lo somos en este momento, y entonces tratemos de ver lo que es esa budidad directamente. Entonces se ve a partir de la iniciación, de la relación con un maestro, con un guru, el maestro crea las condiciones para introducir al discípulo a la naturaleza de su mente, que es la naturaleza búdica,
Y después eso, que es el fruto, porque es exactamente lo que tiene todas las cualidades de un Buda, aunque no están totalmente ya manifiestas, se utiliza y se lo mantiene constante durante el sendero. Es decir, que es el sendero del fruto, porque al mantener el fruto, que es un vislumbre de esa naturaleza búdica presente, aunque nos distraigamos, volvemos a eso y eso se va prolongando, se va volviendo cada vez más presente. Los hábitos que tenemos con respecto a ser un ser dualista, que reifica y demás, se van diluyendo, se van volviendo cada vez más tenues y finalmente uno llega a la completa iluminación, es decir, al estado de la estabilidad completa, a la cual ya no queda más nada para inducirnos al dualismo y a la ignorancia. Y ese es el camino del fruto. Ahora, volvamos al camino del Mahayana, porque es ahí donde realmente se enfatiza mucho el altruismo. En el Theravada lo que más importaba, se acuerda que son los 3 venenos, los que nos mantienen asentados en esta situación samsárica, que sería la ignorancia fundamental, de no saber qué es lo que somos y asumir erróneamente una reificación en cuanto a nuestro yo y en cuanto también a los fenómenos que percibimos, y en base a eso entonces hay apego, deseo y todo lo demás, pues aversión, agresión, odio y todo lo demás. O sea que son estos los 3 venenos. Entonces, las enseñanzas primarias del Buda, lo que vio, lo que más importaba ahí era el deseo como aflicción principal. Por eso está la orden monástica, y realmente si uno ve todos los votos de la orden monástica, principalmente ahí lo que cunde es justamente evitar el deseo, evitar el apego. Por eso un monje solamente puede tener el bowl y los hábitos, no puede usar joyas, no puede bailar, no puede cantar, que sea un montón de cosas que justo tienen que ver, porque lo que más preocupaba como obstáculo para llegar a ese estado de paz era el apego. En cambio, en el Mahayana, en realidad es más bien el altruismo, es decir, esta compasión y empatía que uno puede sentir, porque la agresión es lo que más resaltaba a Buda como un gran inconveniente en el camino del Bodhisattva. Por eso es que hay tanto énfasis en cultivar la compasión. Eso ya lo vimos la vez pasada, cuáles son los métodos. Por supuesto que no vimos todos los métodos, pues también hay como lo que se llama entrenamiento de la mente, de 7 puntos, de 8 puntos y demás, que hacen que también en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana, mantengamos esa actitud altruista de siempre hacer algo que contrarreste esta estructura tan sólida que tenemos de lo que es el yo, lo que es mi territorio egoico, que estoy siempre defendiendo, siempre preocupado para mantener esa zona de de confort en la cual estamos totalmente instalados, ¿no? Entonces, con respecto a la compasión, ahí lo más importante, ahí entonces es desarrollar el bodhicitta. Pero acuérdense que también el bodhicitta, y desarrollar el bodhicitta, el ser bodhicitta es relativo o convencional y también es absoluto, y el bodhicitta relativo es lo que significa generar mérito. Es recurrir a un sendero de los métodos, de las técnicas. Todo eso genera karma muy positivo, pero si nos quedamos ahí solamente no alcanzamos la iluminación. Por eso que también está el bodhicitta absoluto, que es la inclusión de la visión de la vacuidad, del punto de vista trascendente de la vacuidad, y la vivencia de ese punto trascendente, que es el desarrollo de la sabiduría. Eso es el bodhicitta absoluto, ¿no? Y cuando hablamos de bodhicitta siempre tenemos que considerar que están estos dos aspectos. No solamente si esa persona tiene mucho bodhicitta porque es una persona compasiva, sino que bodhicitta hay que considerar el segundo aspecto del absoluto, porque si no, pareciera que toda la práctica del bodhicitta es desarrollarnos a ser una persona muy buena, muy altruista, muy filantrópica y todo lo demás, que por supuesto que es muy valioso, pero no es el contexto de llegar a la iluminación, trascendiendo cualquier tipo de limitaciones que tenemos, que nos anclan a este estado del samsara. Entonces, cuando nosotros como seres humanos tenemos ya de base un tipo de compasión, todos tenemos compasión, ya lo mencioné la vez pasada, pero bueno, la idea es que hay que desarrollarlo sistemáticamente, por eso es que están las técnicas de los 4 inconmensurables, después la puesta en práctica
de acciones positivas que se llaman trascendentes, como la generosidad, las paramitas, ¿no? La paciencia y demás. En cuanto a la compasión, siempre se pregunta un poquito, bueno, pero la compasión tiene como un tinte así de piedad, digamos, de que uno tiene lástima por otra persona. Ese es el concepto de compasión que en realidad más o menos tenemos como idea en nuestra cultura, digamos, occidental. Es más bien también el concepto de compasión que recibimos también en las tradiciones espirituales normales o heredadas que tenemos, y es algo también, por supuesto, muy valioso, pero el concepto de compasión en el budismo es otra cosa, es algo que va un poquito más allá. Por empezar, la palabra tuje, que describe lo que significa compasión, cuando se habla de la compasión de un ser iluminado, o también ninja también en nuestro caso, tu, que es la palabra que estamos utilizando, tuje, tu, es también sinónimo de mente, y de mente iluminada. Es decir, que cuando estamos hablando de tuje, estamos hablando de un tipo de energía que no solo incluye la calidez, la empatía, el amor altruista y todo lo demás que entendemos por compasión, sino que también incluye un aspecto de sabiduría, porque la mente iluminada también es sabiduría. No la sabiduría de conocer todas las enseñanzas del budismo, sino la sabiduría significa mantener presente que las cosas son una ilusión, que todo carece de identidad, que todo en esencia es la vacuidad. Eso es lo que significa la sabiduría, pero a un nivel de experiencia, a un nivel de vivencia. Entonces cuando decimos tuje es mucho más que la mera palabra de compasión. Pero bueno, ya tradicionalmente la hemos traducido así, pero es válido aclarar que realmente no cubre la totalidad del sentido de lo que significa en tibetano. Ye significa noble, significa superior, noble, lo más digno que pueda haber. Es decir, y eso es esta mezcla de empatía, es decir, de compasión, pero también de sabiduría. Ahora, para nosotros la experiencia de compasión no contiene ese aspecto de sabiduría, porque nosotros estamos siempre anclados en esta percepción dualista en la cual todo lo percibimos en términos de lo que se llaman las tres esferas conceptuales. Siempre somos nosotros, que sería la esfera del sujeto, estaría el objeto también, que es el que estamos percibiendo como sufriendo, y sería también lo que nos une entre el sujeto y el objeto, que es esa reacción de empatía, de compasión, y en el caso que eso nos induzca alguna acción de generosidad o de paciencia o esas otras acciones altruistas, entonces esa sería la tercera esfera, que las vemos como realmente muy separadas, principalmente la del sujeto y la del objeto. Entonces, nuestra compasión actual, en realidad se la llama la compasión que está enfocada en los seres. Porque en realidad si no vemos a un ser que sufre, no se gatilla esa compasión. Solamente cuando vemos que es alguna situación, que es estos migrantes que no tienen absolutamente ningún tipo de esperanza y que nadie los quiere, y lo que significa vivir en esos campos de refugiados sin ningún tipo de futuro, en cierta manera, habiendo dejado algo que era mucho peor, o sea, que es la situación tremenda, la situación de las guerras, de los chicos que mueren de hambre. Es decir, hay miles de formas que por ahí nos incitan a la compasión. Pero necesitamos siempre alguien que sufra, un ser. No vamos a tener compasión por una piedra, no vamos a tener compasión por una montaña. Tenemos compasión en realidad por alguien que tiene conciencia. Es decir, que nuestra compasión depende del sufrimiento de los seres, está enfocada en los seres. Entonces se la llama, ¿no?, de esa manera en tibetano, ¿no? Senchen en ninja se llama, Senchen son los seres, Mikpa es, bueno, el foco o qué es lo que ocurre en nuestra mente para gatillar ese ninja que sería la compasión. Es una compasión, por supuesto, muy válida, pero la tenemos en forma bastante natural nosotros, pero puede ser cultivada y debe ser cultivada, además, porque es indigno también de un ser humano ver a alguien sufrir y seguir de largo y no conmoverse en absoluto. Además, es raro que ocurra. En general, siempre nos conmovemos porque tenemos esa naturaleza búdica, esencialmente, no es fortuito, no viene por educación, no viene porque se nos enseñó.
en forma natural la tenemos nosotros, también lo tienen animales salvajes, los ejemplos clásicos que se ponen, tigre, león y demás. La madre con los críos naturalmente da y toda su comodidad e inclusive puede dar su vida para salvar a sus críos. Eso no se lo enseñó nadie. Esa es la compasión enfocada en los seres. El segundo tipo de compasión es lo que se llama la compasión enfocada en el Dharma. Ahora, Dharma es una palabra en realidad sánscrita, en tibetano es chu, y tiene en realidad como 10 significados, ¿no? Uno de los cuales es el camino, la enseñanza. Otro es los fenómenos que podemos conocer. Otro es también, qué sé yo, la vida. Hay muchos significados, pero los que más predominan son los fenómenos que podemos conocer, también el camino, digamos, el sendero budista, ¿no? ¿Y por qué dice la compasión enfocada en el Dharma? Es enfocada en el Dharma porque ahí hay dos maneras de entenderlo. Si lo entendemos porque el Dharma es fenómenos, es porque ya debido al entrenamiento que hemos tenido de ver que las cosas están afectadas por la impermanencia y que cambian constantemente, vemos que en realidad nada es predecible, porque no podemos controlar absolutamente nada, y que realmente las cosas son bastante difusas en sí mismas. Y entonces no son bases en las cuales podemos confiar para apoyarnos en conseguir la felicidad, que en última instancia realmente es lo que estamos tratando de lograr, una felicidad perdurable, ¿no es cierto? Entonces, eso trae una cierta desazón, en el sentido de que no hay nada que escape a eso, no hay ningún fenómeno, ningún ser que escape a esa impermanencia, que escape al deterioro, a la decadencia, al envejecimiento, a la muerte y a todo ese tipo de aspectos que son consecuencia de ese cambio constante que existe en todos los fenómenos. Pero por otra parte también eso lo aprendimos por el Dharma, y ahí está la segunda acepción. La compasión enfocada en el Dharma es porque entendemos que en realidad, al carecer todos los seres que nosotros conocemos que sufren, y que sufren también del segundo y tercer tipo de sufrimiento. ¿Se acuerdan? El sufrimiento del condicionamiento. Estamos todos condicionados por la impermanencia y todos condicionados también por no saber qué es lo que somos, es decir, por la ignorancia. Entonces, esa confusión de la ignorancia es algo que existe en absolutamente todos los seres que vemos, ¿no? Excepto un puñado de yogis y de seres trascendentes, bodhisattvas, gurus, lamas y demás que hayan trascendido. En realidad, la mayoría de los seres humanos y todos los animales y los otros tipos de existencia, en realidad estamos oprimidos por ese tipo de confusión, la confusión de la ignorancia, esa confusión que estamos confundidos acerca de nuestra propia naturaleza, lo que lleva a ese malentendido y esa suposición que se basa en un malentendido, y así vivimos, y por eso estamos sujetos a todo este tipo de aflicciones y otro tipo de condicionamientos que rigen nuestra existencia. Entonces ya el foco es distinto, porque ya el foco no es al que sufre exclusivamente, al que está feliz. Esa óptica hemos elevado la vara, porque ya incluye muchísimos más seres, incluye también a los que están felices, aunque sea algo extraño. Por supuesto que vamos a tener empatía por la felicidad, pero al mismo tiempo sabemos que eso es impermanente, sabemos que están todavía dominados por la confusión de la ignorancia y por lo tanto afectados por las aflicciones del apego, de también las aversiones, de los celos, el orgullo y todo lo demás, y ese tipo de aflicciones son las causas del sufrimiento. Así que si bien los vemos como felices, sabemos que eso es muy temporario y que lo que sigue permanentemente en ellos por ahora es esa confusión de la ignorancia. Entonces, en realidad, es más bien la confusión por el estado constante que tienen casi todos los seres que percibimos, porque están todos afectados por la ignorancia. Y eso hace entonces que cuando tengamos una situación que alguien nos agreda, por ejemplo, entonces automáticamente lo vamos a ver como alguien que es una especie de robot que está siendo dominado por sus aflicciones, por su ignorancia, por esa confusión, y entonces va a ser más difícil reaccionar con agresión de nuestra parte, con odio, con rencor y con abuso y con todo lo demás,
porque nuestra vara de la compasión ya se gatilló muchísimo antes, porque ya tenemos esa característica de empatía general, pero por algo que cubre muchísimo más a todo el rango de seres que podemos percibir. Los ricos, los pobres, los humildes, los que son famosos, los no famosos, los actores, los bellos, los no. Es decir, todos los seres estamos afectados por esa ignorancia. Entonces es la compasión que enfoca a la causa fundamental de ese sufrimiento y no al sufrimiento como se manifiesta, como en el caso del primer tipo de compasión. Estos dos funcionan realmente en el ámbito todavía de los conceptos, porque estamos percibiendo a los seres separados de nosotros, yo sigo como sujeto que experimenta uno o el otro tipo de compasión, uno más elevado que el otro, pero siempre en el contexto dualista de sujeto, objeto, que todo es real, que todo lo que percibo es real, etcétera, etcétera. Entonces, sigo sin trascender la ignorancia fundamental, pero al mismo tiempo mi convicción intelectual de que todos estamos sumidos en este tipo de ignorancia es lo que realmente prevalece así, ahí, y por lo tanto, aunque sea una convicción intelectual, es muy valiosa, porque nuestra compasión realmente se vuelve muchísimo más abarcativa. Después está el tercer tipo de compasión, que se llama la compasión que está sin punto de referencia o no referencial. ¿Eso qué significa? Es una compasión que ya trascendió estas tres esferas. Es la compasión de un ser que ya ha vivenciado la vacuidad. Dentro de esa vivencia, entonces, no cuadran ya las tres esferas reales tal cual las percibíamos antes, sino que no tiene punto más de referencia, no tiene punto de referencia de que hay un objeto en base al cual se gatilla una compasión en el sujeto y que la une con respecto a ese objeto, las tres esferas, ya la conciencia cambió, es una conciencia trascendente, es una conciencia que ya está imbuida de la sabiduría, pero al mismo tiempo está imbuida de esa compasión genuina, natural, parte de nuestro ser, constantemente, en forma perfecta, que se manifiesta como en forma indivisible de esa vivencia de la vacuidad. Entonces de ahí no se necesita que haya una causa para gatillarla, forma parte integral, digamos, de lo que se llama el estado iluminado, la mente natural, el estado iluminado, como lo querramos llamar, y es algo que se expresa y en la cual no hay ningún tipo de contradicción, porque dentro de esa claridad del aspecto de la mente, ¿se acuerdan? La luminosidad, que es todo lo que hace a la cognición y al aspecto de las emociones y todo lo demás, en esa cualidad de nuestra mente, así como es vacía, porque no tiene tampoco una realidad independiente, así como es vacía, es luminosa, esto es totalmente indivisible, y esa luminosidad, dentro de esa claridad o luminosidad, es donde ocurren todas estas cualidades de infinita compasión, infinita empatía, infinito amor altruista. Eso todo ocurre en ese ámbito, pero también ocurre infinito gozo. Se dice que el estado iluminado es un estado de gozo, es un estado, no es de pesadumbre o lo que fuera, sino que tiene gozo. Para nosotros, porque nuestra mente conceptual funciona de esa manera, entonces eso es una contradicción, no puede coexistir el gozo con la compasión. Porque el gozo es como alegría, pero al mismo tiempo la compasión tiene una relación con el sufrimiento. Entonces, por nosotros, como estamos, nuestra mente conceptual funciona siempre encasillando cosas, y una vez que lo pusimos en una caja, ya cerramos la caja y eso es lo que es. Entonces, si es compasión, que implica tristeza, implica pesadumbre, implica empatía y todo lo demás, no puede al mismo tiempo sentir gozo. No. Verdaderamente parecen contradictorios. Bueno, esas contradicciones existen en nosotros porque nuestra mente conceptual funciona de esa manera. Pero para un Buda que trascendió totalmente todo tipo de casilleros y todo tipo de conceptos y todo tipo de ideas y de prejuicios y de todo lo demás, es decir, no hay ningún tipo de conflicto. Es decir, yo no soy un Buda, pero sí puedo entender que, bueno, con mi mente conceptual yo no puedo abarcar lo que significa esas cualidades de Buda y que todas esas
polaridades antagónicas entre una y otra cosa que hacen que una cosa sea excluyente de la otra, no existen en ese estado iluminado, porque justamente esa compasión está libre de puntos de referencia, es decir, no es referencial, sino que forma parte integral de ese estado iluminado, forma parte integral del aspecto de claridad, de luminosidad, al mismo tiempo que de la vacuidad de esa luminosidad en forma totalmente indivisible. Y eso sería el tercer tipo de compasión. Es la compasión de un ser que está constantemente vivenciando la naturaleza absoluta de la realidad, que es la vacuidad, ¿no? Ahora, para llegar a eso, entonces, en el Mahayana, lo que propone el Mahayana, lo que está diciendo es que tenemos que desarrollar manualmente una compasión. Los dos primeros tipos de compasión se desarrollan en forma manual, con sistemas, con meditaciones como los 4 inconmensurables, con prácticas de interacción con el resto de los seres, prácticas de generosidad, de disciplina, de paciencia, también de entusiasmo, y también las prácticas de meditación, porque sin meditación no logramos un estado de no distracción, sin tener un estado que esté presente mentalmente, digamos, un estado presente, no el estado de la República, pero un estado mental presente, porque eso es lo que uno lee siempre en las declaraciones, pero digamos, que nuestra mente se mantenga presente, que significa que no esté distraído, bueno, ya todo lo demás se derrumba. Yo lo mencioné la semana pasada, Nagarjuna le dijo al rey en su surleka, que sería una carta al amigo, le dijo, si no hay presencia mental, si no hay mindfulness, si no hay awareness, todas las enseñanzas del Dharma se desmoronan. Realmente lo que mantiene toda la estructura de las enseñanzas del Dharma es desarrollar esa presencia mental, que es lo que atañe al cuarto punto que vamos a ver. Es decir, nosotros se dice que nuestra naturaleza búdica, que es innata, como lo hemos visto, eso es lo que realmente somos, eso es lo que realmente fuimos siempre, un Buda, somos un Buda en este momento y seremos un Buda también en el futuro, no importa todo lo que en forma temporaria ocurra en nosotros, como en este momento en forma temporaria somos un ser humano, no sabemos qué vamos a hacer la vida que viene y no sabemos tampoco lo que fuimos la vida anterior. Todo eso es como adventicio, es temporario. Y como es temporario, entonces la gran cualidad de que algo sea temporario y adventicio es que no pertenece a nuestra naturaleza esencial y por lo tanto puede ser erradicado. Si tomamos, creo que di el ejemplo, una taza, por ejemplo, cuando uno toma una taza de té o de café y terminó, bueno, la taza queda sucia. Uno ve que la espumita del expreso queda pegada alrededor, adentro de la taza, por ahí mis manos estaban sucias y también ensuciaron la taza por afuera, es decir, la taza quedó sucia. Entonces nosotros decimos, en realidad, yo lavo la taza, y luego de lavar la taza, quedó limpia la taza. Pero eso es un error, porque lo que estamos eliminando son las suciedades de la espumita del espresso o de la huella de mis manos, las estamos eliminando de la taza, pero la taza en realidad, después de lavarla, queda igual que lo que era antes de tomar el café. Entonces eso es lo que pasa con nuestra naturaleza búdica. Nuestra naturaleza búdica, por más criminales que seamos, no se empeora, y por más bondadosos y compasivos que seamos, no se mejora. Eso es lo que se llama incondicionado. No es una cosa que está compuesta por distintos aspectos que resultan y que reaccionan en base a ciertas causas y condiciones. No, es justamente incondicional, lo que lo hace muy difícil para nuestra mente de palpar, es intangible en cierta manera para nuestra mente conceptual. Pero justamente porque nuestra condición actual es temporaria, es adventicia, esa es la gran ventaja que tenemos, porque la podemos eliminar. Quiere decir que no son percepciones válidas, no son cogniciones válidas. Lo único que las hace válidas es, ya lo dije 20.000 veces, los hábitos, los patrones habituales. Es lo único que las sustenta. Pero como son patrones habituales, generando distintos patrones habituales que lo contrarresten, los disminuimos y después nos liberamos también de los hábitos, que es el punto de vista fundamental. Porque la naturaleza búdica no contiene hábitos. No podemos mantener hábitos de la naturaleza búdica, sino que
justamente un Buda se ha eliminado completamente todos los hábitos y los patrones habituales. Hasta también, como mencioné la vez pasada, el Dharma es un hábito, muy valioso por supuesto, pero por supuesto que con nuestra mente conceptual siempre estamos generando hábitos, entonces por eso practicamos el camino del Dharma, y en el camino del Dharma generamos hábitos con los métodos, es decir, generación de mérito, y también al mismo tiempo apuntamos a la sabiduría que al mismo tiempo va eliminando todos los hábitos que están condicionándonos al samsara. Finalmente, incluyendo también el hábito del Dharma. Por eso, cuando llegamos a la otra orilla, dejamos el barco, dejamos el bote que nos llevó a la otra orilla, nadie se lo llevaría cargando. Cuando nos iluminamos, dejamos el Dharma. Es decir, un Buda no es budista, por así decirlo. En uno de los cantos espirituales que yo traduje de Yangompa, que es un lama espectacular de nuestro linaje, es una manifestación de anhelos que tiene, y al final, la última línea que tiene es que mi anhelo es que yo muera sin Dharma. Eso es como una cosa revolucionaria en cierta manera, como el Dharma, que es la joya que tenemos, y estamos aspirando a que yo muera sin el Dharma, que es lo que me llevó a esa iluminación, pero significa que nuestra mente natural está libre de cualquier tipo de filosofía, de religión, de ismo. Nuestra mente natural, nuestra naturaleza búdica no puede ser budista, y no lo es. Justamente eso es lo que lo hace la naturaleza absoluta de la realidad, que pertenece a todos, pertenece a los cristianos, a los islámicos, pertenece a los animales, pertenece a los devas, pertenece también a los pretas y también a los seres infernales. Es decir, todos somos un Buda esencialmente, pero no es que el budismo se hizo propietario de esa marca, no, esa natural, al contrario, está diciendo que si uno se mantiene apegado al hábito del Dharma, no se ilumina. Entonces, por eso que también eso se manifiesta en lo que significan los velos cognitivos. Lo que cubre nuestra naturaleza búdica son dos tipos de velos. El velo de las aflicciones, el velo aflictivo, y el segundo velo es el velo cognitivo. El velo afectivo en realidad también se soluciona, se resuelve en las primeras enseñanzas del Dharma. Por eso se llega a un estado de paz, porque ahí ya uno eliminó también apego, aversión, y eliminó parcialmente la aflicción más importante, que es la de la ignorancia. ¿Por qué digo parcialmente? Porque vio que el yo no existe, el yo de la persona, pero igual sigue percibiendo que los fenómenos, si bien no son exactamente como se perciben en una primera instancia, en realidad están compuestos por partes indivisibles que llamaríamos átomos, pero en realidad los átomos también son divisibles, pero partículas indivisibles, y por lo tanto reifican todavía. Entonces, eso es una visión parcial de la vacuidad. En cambio, en el Mahayana, el segundo nivel, se está hablando de una apertura completa, no hay absolutamente nada que sustente esa reificación, ni en la persona, ni tampoco en todos los fenómenos. Entonces, cuando estamos hablando de esa manera, y está el Theravada, y después está también el Mahayana, nosotros estamos ahora viendo qué es lo que nos separa en cuanto al camino del primer camino. ¿Por qué el primer camino llega nomás al Arhat, que no es un Buda? Se dice igual que los Arhats son parte del camino que eventualmente reciben como formas que van motivándolos a darse cuenta de que eso no es el estado búdico y que hay que todavía evolucionar hacia el estado de la budidad, que vuelven a tomar un renacimiento humano volitivamente y siguen el camino del bodhisattva y llegan a la completa budidad. Bueno, esa es la versión del Mahayana sobre el Theravada. Pero ellos han podido eliminar el velo aflictivo, pero no han podido eliminar el velo cognitivo. Ese velo cognitivo, en realidad, es el velo de la reificación del dualismo. Es el velo que permanece
y que luego, en los últimos estadios ya de evolución, se manifiestan como una fijación en las características de todos los fenómenos. Es decir, que aún hay como una tendencia a percibir a las características de los fenómenos como que son reales. Y por lo tanto, entonces, hay diferencias entre fenómenos. El Bodhisattva del octavo, noveno y 10º Bhumi todavía tiene esa fijación de que, bueno, Buda es un ser iluminado y Budas y los seres son distintos. Ese tipo de cosas que en última instancia no son distintos, porque somos todos Budas. Si temporariamente somos distintos, ocurre por una cuestión totalmente circunstancial y erradicable, que es la ignorancia, pero esencialmente no hay diferencia. Bueno, eso es un poco difícil de entender. Pero se dice entonces que para eliminar ese velo del cognitivo, velos cognitivos son muy profundos, son los que están presentes en cada instante de nuestra conciencia. Aunque un bodhisattva ya no experimenta celos, orgullo y todas las aflicciones, igual naturalmente hay una cierta fijación, y mientras haya una fijación no es la experiencia completa de la vacuidad y no es tampoco la experiencia completa de la budidad. Entonces, el velo cognitivo en realidad es muy sutil. Se lo describe en la analogía como un frasco de perfume, que cuando el perfume se acabó, porque no hay más líquido, igual el frasco continúa manteniendo el olor. Entonces, digamos, en nuestro caso, a lo que apunta es que se acabó la fijación dualista, porque ya el bodhisattva no percibe en términos de sujeto y objeto. Se acabó también la reificación, porque ya ve todo como si fuera ilusorio y como si fuera un sueño, como si fuera un espejismo, y etcétera. Se apagó, tampoco tiene la fijación en la permanencia. Es una persona enormemente avanzada, pero aún persiste como el aroma que se manifiesta en esta fijación en la característica de las cosas. Ahora, para eliminar ese último problema que se tiene, el último obstáculo que impide a un ser llegar al ser, es decir, eliminar ese velo cognitivo, no podemos exclusivamente respaldarnos en la sabiduría. Según las enseñanzas, según la presentación que hace el Dalai Lama, lo que está impidiendo a uno y otro, lo que está impidiendo acceder a eliminar ese velo cognitivo, es que la persona no ha abierto completamente todavía el aspecto del desarrollo de la compasión. Es decir, hay todavía bodhicitta por cultivar a nivel de método. Entonces uno recurre a los métodos, aparentemente, según la explicación que dio el Dalai Lama, uno tiene que recurrir al camino de los métodos para enriquecer la sabiduría, y en esa conjunción de método y sabiduría entonces uno elimina los velos cognitivos y llega al estado de Buda. Esto es para reforzar, para resaltar también la importancia de por qué es importante el altruismo y por qué dice la mejor cualidad sublime es la del altruismo. ¿Por qué no está diciendo la sabiduría? Porque dentro del cultivo del altruismo uno está cultivando también la sabiduría. El cultivo del altruismo, el desarrollo del altruismo es el desarrollo del bodhicitta relativo, convencional, pero también el del bodhicitta absoluto, que es el aspecto de la sabiduría. Ahora bien, en el tercer giro de la rueda del Dharma, el sistema es un poco distinto. De ninguna manera se excluyen todas estas prácticas del desarrollo manual de los cuatro inconmensurables, la bodhicitta, de todo lo que hemos hablado, de ninguna manera se excluyen las otras prácticas, digamos, que generan mérito, como por ejemplo identificación con deidades y todo ese tipo de prácticas que se relacionan con el cuerpo, con los ejercicios de yoga, con visualizaciones, con recitación de mantra y todo lo demás. Todo eso genera mérito, pero como el enfoque, ¿se acuerdan que era mantener el fruto como constante? Entonces el fruto es nuestra naturaleza básica. Y todo, en realidad, el enfoque más bien es tratar de introducir al discípulo, al alumno, a que reconozca la naturaleza de su mente.
Ahora, ¿qué es esa naturaleza de la mente? En esa naturaleza de la mente, en realidad está en la mente antes de que sufra cualquier tipo de distorsión. ¿Qué es lo que hace que nuestra mente natural se distorsione? Nuestra mente natural se distorsiona porque esa conciencia natural está afectada por el dualismo, la reificación, por todo este tipo de hábitos que ya vienen de vidas pasadas, de infinitas vidas pasadas. Por eso estamos tratando en realidad de contrarrestar algo que tiene realmente influencias prehistóricas, por así, pero más de prehistóricas, son realmente desde tiempos sin comienzo. Es como un papel muy enrollado, como por ejemplo los rollitos de las máquinas tiqueteadoras, ¿vio? O los rollitos de fax, como, bueno, ahora ya los jóvenes ya ni saben lo que son el fax, pero ¿se acuerdan cuando uno abría el papel, si lo largas y se vuelve a enrollar porque está completamente habituado a estar enrollado? Y nosotros estamos habituados constantemente a esa situación en la cual no percibimos la mente en su estado natural, sino que ya viene instante tras instante distorsionada. Y para nosotros esa es nuestra mente natural. Es natural simplemente por hábito. Pero acá se nos habla de que no, esa no es nuestra mente, esa es una mente distorsionada, es una mente fabricada, es una mente modificada. Está modificada por las aflicciones, está modificada por la confusión de la ignorancia, está modificada por el dualismo, por la reificación, por todo este tipo de factores que la van modificando, pero que son los que operan constantemente en nosotros. Entonces nosotros estamos como, en cierta manera, esa mente natural está tapada, pero al mismo tiempo está siempre en nosotros. Todo lo que estamos viendo, todo lo que ocurre, es una manifestación de nuestra mente natural, pero por supuesto atravesando distintas capas de aflicciones, de hábitos y todo lo demás, entonces manifiesta en nuestra percepción que se basa en la confusión de la ignorancia. Es lo que se llama nuestra percepción actual, es la percepción confundida. Confundida porque nuestra conciencia está confundida con respecto a lo que realmente es. Y eso se manifiesta en distorsionar nuestra percepción. Es como si tuviéramos una lente que hace que percibamos todos, los seres humanos, por ejemplo, más o menos de la misma manera. ¿Por qué? Porque el karma humano, que es por eso que somos humanos, no porque elegimos, sino porque, bueno, tenemos un karma que resultó en un nacimiento humano, condiciona nuestra percepción y hace que percibamos todos más o menos de la misma manera. No más o menos, muy acercadamente de la misma manera. Es decir, bueno, largo el largo, rojo, verde, azul, uno compra algo, se entiende con el vendedor, tenemos puesta toda la medicina que cura las enfermedades, porque más o menos hay una coincidencia física y también de síntomas y todo. Bueno, eso es exclusivo, no es ningún signo de pureza, es simplemente porque tenemos y experimentamos nuestra vida a través de esta lente, que es el lente humano. Es un lente que está fabricado por, qué sé yo, karma, la fábrica, gran fábrica del karma. Así como fabrica este lente humano, también fabrica el lente de un Doberman, por ejemplo, y todos los Doberman más o menos perciben de la misma manera, y fabrica el de las abejas, porque todas las abejas más o menos perciben de la misma manera, supongo, y así percibimos todos, digamos, pero bastante, digamos, muy dominados, porque ese es el lente. Ahora, es un lente que va cambiando también. Y esta percepción impura que pertenece en este momento, y que está con la percepción kármica, en el momento en que ya percibimos la naturaleza de la realidad y hemos encontrado ya la naturaleza de nuestra mente y la hemos estabilizado ya, esa mente cambió, pero todavía seguimos percibiendo todo a través de un lente, que es ya la percepción se vuelve percepción pura. Entonces percibimos todo como sagrado, percibimos todo como, bueno, en el caso del Mahayana percibimos todo como es ilusorio, como si fuera un sueño, y demás ejemplos como vimos, como si fuera una película. En el caso del Tantra va más allá, dice, no, todo es una manifestación del estado búdico, entonces a todos los seres los vemos como budas, a todos los hombres los vemos como budas masculinos, a las mujeres como dakinis, y así a todo lo que estamos percibiendo lo vemos como un reino búdico, es porque todo es sagrado, es decir, hay una sacralidad que
subyace a todos los fenómenos, que al mismo tiempo siguen siendo ilusorios y también como un sueño, una película, pero que tienen otra característica, y eso acelera mucho el proceso. Y finalmente, cuando llegamos al estado búdico, es cuando ya no hay más lente. Y entonces es nuestra mente natural la que está experimentando en forma total y sin ningún tipo de lente, impedimento, velo, lo que fuera, su propia naturaleza. Y experimentando también todo el rango, el espectro de la expresión de esa naturaleza, que es el estado iluminado. No me voy a meter mucho en ese estado iluminado, pero esa sería la progresión. Entonces, cuando estamos viéndolo desde ese punto de vista, desde el Vajrayana o las enseñanzas tántricas, y particularmente las enseñanzas de Mahamudra y Dzogchen, que son las más elevadas del sistema del Vajrayana, del Tantra, son prácticas que van directamente a enseñarle a la mente para que vea y contacte su propia naturaleza. Y uno de los caminos más eficientes para que eso ocurra es la relación con un maestro, que uno ya ha definido como su propio maestro personal, un gurú, y que ha desarrollado también una relación de devoción y de apertura hacia la influencia de ese gurú que está representando, porque ese gurú está en esa mente natural y funciona como un espejo. Y el gurú, que tiene ya, por supuesto, un nivel de sabiduría muy superior al nuestro y ve las distintas condiciones que pueden ocurrir, crea situaciones para introducir al discípulo a la naturaleza de su mente, para que tenga, bueno, el Zen se llama Satori, es decir, un vislumbre de esa mente natural. Entonces ya de todos los estados mentales, el alumno identificó el estado natural. Y entonces ya lo puede volver a reconocer tantas veces como quiera. Ahora, ese estado natural, en esencia es vacuo, es decir, que sigue siendo como ilusorio, como si fuera un sueño y demás, pero no es vacío como el espacio, sino que es cognitivo, es decir, que es lúcido, y esa lucidez es indivisible de esa vacuidad, eso lo vamos a ver en otro momento. Esa unión indivisible se manifiesta como Tuje, ¿se acuerdan? Tuje, la palabra, esta energía compasiva, que no tiene ningún impedimento, y en la cual existen y se manifiestan todas las cualidades sublimes. Lo que tapa la manifestación de esas cualidades sublimes en forma genuina, total y perfecta, tal cual están ya en nuestra naturaleza esencial, son todas las distorsiones y los factores distorsivos creados por la ignorancia y las aflicciones. Pero como esto ya, es decir, en el estado cuando uno reconoció la mente natural, ya en realidad está reconociendo esa mente cruda, esa mente desnuda en sí misma, entonces ahí se abren las puertas a que surjan estas energías también de la compasión, del amor altruista y demás, en forma genuina, en forma espontánea, sin esfuerzo, por así decirlo. O sea que, sin excluir, que ayuda muchísimo también, porque nunca estamos constantemente en el estado natural, el enfoque del Vajrayana, que es de descubrir el fruto, es, bueno, ya somos infinitamente compasivos, tenemos infinito amor altruista, ya tenemos infinita empatía, infinita sabiduría, basta ver eso. Y por eso se dice que si uno se estabiliza en la continuidad de Rigpa, es decir, ese estado natural de la mente, entonces poco a poco se empiezan a manifestar estas cualidades sublimes, cuanto más estabilizados estamos, y sin necesidad de recurrir a lo manual, bueno, entonces podemos experimentar eso. Por eso el rango de las enseñanzas, de aplicación de las enseñanzas budistas incluye a los seres comunes, a la mayoría de los seres que somos, digamos, graduales, y en los cuales lo que tenemos que dedicar muchísimo esfuerzo es a las técnicas manuales, por así decirlas, pero también incluye a otros seres que por ahí de entrada pueden descubrir su naturaleza esencial y estabilizarse en esa. Y no necesitan recurrir a todo el aspecto manual, entre comillas, como lo estaba refiriendo, porque simplemente permaneciendo en ese estado, entonces, al experimentar la vacuidad, el espacio de la vacuidad, esa claridad que percibe ya su propia vacuidad en vez de malentenderla por el yo, esa lucidez, esa unión indivisible de claridad y vacuidad,
dan lugar a que se abran las puertas, ya no hay más ninguna tapadura, ningún tipo de velo, y empiezan a manifestarse genuinamente los rayos del sol cuando las nubes se empiezan a despejar. No es que el sol se generó en ese momento, sino que las nubes se despejaron y uno empieza a experimentar esa compasión indivisible de la vacuidad. Pero bueno, para los que no tenemos esa capacidad, entonces sí tenemos que recurrir al desarrollo del altruismo, como dice este tercer punto. Inclusive si tenemos una visión parcial de la vacuidad, tampoco eso puede garantizar que tengamos indivisible a esa visión parcial de la vacuidad, esa, digamos, ¿cómo se llama?, la influencia de calidez de la compasión. No garantiza. Es decir, una vacuidad parcial tampoco induce la manifestación de esa compasión. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos en mano? Es justamente este tercer punto. La mejor cualidad sublime es el altruismo, cultivar la compasión, cultivar el amor altruista. Tenemos que practicar de esa manera, generar hábitos que estén sintonizados con eso, porque eso nos va a llevar a eventualmente tener una vivencia directa de la vacuidad y nos va a llevar al estado de Buda, no solamente a la liberación. Los del primer camino llegan a la liberación y llegan a Arhat, pero no son Budas. En el camino al Mahayana no solamente uno se libera, sino que uno también llega a Buda. Pero lo que garantiza eso es desarrollar bodhicitta, tanto bodhicitta relativo como bodhicitta absoluto, que es este tercer punto. Bueno, vamos a empezar las preguntas. En la penúltima reunión explicaste la diferencia entre shamatha sin apoyo y vipassana. No comprendí bien. ¿Vipassana es meditación conceptual? El shamatha sin apoyo, realmente cuando uno lo desarrolla al máximo, es decir, lo que expliqué la vez pasada, que el pico del shamatha sin apoyo es cuando quietud y movimiento, que al principio son mutuamente excluyentes, porque si hay quietud, por definición, significa que no hay movimiento, y si hay movimiento, significa que no hay quietud, ya esa barrera que separa quietud de movimiento se desmorona por la constancia de la quietud. La quietud es lo que mayormente prevalece. Y prevalece tanto que cuando hay algún tipo de movimiento, no afecta en absoluto la continuidad de la quietud, porque automáticamente se ve esa esencia de la quietud dentro del movimiento, ese movimiento cesa y vuelve a la quietud. Entonces dice que ya no hay más diferencia entre quietud y movimiento. En otras palabras, si hay movimiento tampoco interrumpe la continuidad de la quietud. Esa mente calma, en la cual el único concepto que en ese momento existe es un concepto muy sutil, que es el dualismo de un meditador que está posándose en el ahora, que sería el objeto, es decir, ese dualismo, que es muy sutil, es la mejor foto en realidad de la mente natural, pero no deja de ser una foto. La mente natural se puede presentar como desnuda, es decir, sin ningún tipo de movimiento, de pensamiento, de emociones, de imágenes, etcétera, que se llama la mente cruda, la mente rigpa, desnudo. Y cuando hay algún tipo de expresión, de movimiento o alguna emoción o alguna cosa, cuando uno, sin perder la continuidad de ese rigpa, esencia, es el rigpa desnudo, entonces uno percibe a ese movimiento de pensamiento, de emoción, como una expresión, como un poder creativo de ese rigpa que se manifiesta como esa emoción. O sea que nunca se deja la continuidad del rigpa. En este caso lo que estamos viendo es más bien, es una foto del rigpa desnudo, digamos, del rigpa esencia, pero no deja de ser una foto. Es decir, es una, si queremos ver lo que es, qué sé yo, el Chaco, entonces estudiamos lo que es el Chaco y podemos tener una foto perfecta del Chaco, viendo películas, fotos y todo lo demás. Muy buena foto, pero no deja de ser una foto. Entonces, una vez que se ha logrado eso, en realidad se empieza antes de lograr esa estabilidad fenomenal que se está describiendo. Hay el Vipassana, de acuerdo a cómo se practica en nuestro camino del Mahamudra, siempre hay algún periodo de análisis que es conceptual, pero no es un concepto muy sólido, sino que más bien es como una consigna conceptual que uno tiene de ver por experiencia
más bien enfocarlo con la experiencia. Cuando se utilizan las meditaciones analíticas de Vipassana, porque es una meditación analítica, a nivel de erudito, entonces ahí hay debates filosóficos, entonces se remite a lo que dijo los grandes filósofos. En este caso, cuando me preguntan tal cosa, Nagarjuna lo aclaró de esta manera, o Aryadeva dijo en sus 400 estancias de esta manera, y entonces uno remite y debate de esa manera para realmente confirmar y convalidar cada vez más esa convicción de la naturaleza absoluta de la realidad a nivel intelectual. En cambio acá, en el camino del Bodhisattva, hay un periodo de meditación analítica, pero es la meditación analítica del Kusulu. Y el Kusulu es como el yogi simple, más simple, es decir, que no tiene actividades y más, es el del meditador. Y ahí en realidad no hay, es decir, uno recibe del maestro, aunque es analítico, recibe una consigna. No es, bueno, analizar si una cosa nace o no nace, o cómo nace, cuándo nace y todo lo demás, que es todo lo que dicen los filósofos, sino, por ejemplo, bueno, teníamos quietud y movimiento, y está el awareness, ¿no? Aquello que conoce cuando hay quietud y que conoce cuando hay movimiento. Entonces, estos son tres factores que son distintos o son iguales, ¿cómo son? Y uno va y lo empieza a tratar de ver, pero no remitiéndose a cómo lo hubieran interpretado estos grandes filósofos, sino cómo lo ve, cómo lo trata de ver. Y entonces va al maestro y le reporta lo que vio y el maestro lo corrige y vuelve y así va profundizando y lo va llevando mano a mano en la investigación de la naturaleza de la mente para llegar a una convicción también. Por ejemplo, en el Dzogchen no se utiliza tanto, acá después uno va, la mente es una o es muchas, o la mente viene o se va, de dónde se origina, dónde nace la mente, dónde se instala, a dónde cesa, qué sé yo, hay un montón de consignas que están en estos textos que yo traduje. Esto es en Mahamudra, se lleva un tiempo así de análisis hasta que van llevando una convicción y después uno permanece en esa convicción a la cual llegó a partir del Vipassana analítico y eso lo lleva al Vipassana fruto. Y el Vipassana fruto es Hlakton, que es la visión superior. El Vipassana analítico también se llama Hlakton, visión superior, porque uno va afilando la visión, pero siempre relacionada con algún tipo de concepto. El fruto no es ni más ni menos que un encuentro completo con la naturaleza de la mente, que puede ser un vislumbre, que si uno ya ha tenido la estabilidad del shamatha es fenomenal, porque en realidad cuando descubre la mente natural ya tiene toda la base de la calma y ya se queda. Digamos que hay muy poca influencia de la distracción porque la ha cultivado a la calma a partir de la primera práctica de shamatha. Por eso es que se hace tanto énfasis en cultivar el shamatha en el camino del Mahamudra, que tiene mayor énfasis, digamos, en utilizar esta mente dualista que tenemos. Y entonces, por eso se hace el shamatha y después también se utiliza la mente sem, que es la mente dualista conceptual, como camino para que nos lleve, a medida que la vamos refinando, a descubrir el estado natural de la mente. Cuando uno va analizando de esta manera, entonces hay un aspecto de, digamos, conocimiento o inteligencia discernidora que va percibiendo el objeto, digamos, que sería esa consigna que uno va recibiendo. Entonces el ejemplo que se da es que así como hay, cuando uno tiene combustible, si vos tenés dos maderas y las maderas son dos leños, entonces las dos maderas producen el fuego, pero luego de que el fuego sigue avanzando, eventualmente las dos maderas se anulan y también el fuego se anula. Combustible se anula al mismo tiempo de lo que se está quemando. Entonces, en ese momento, es lo que ocurre acá. Hay una especie de dualismo, porque está el análisis de la consigna, pero eventualmente uno quema esos dos factores de inteligencia discriminadora, discernidora, que va analizando eso, y esos dos objetos y sujetos se van quemando a sí mismos, y también se quema ese discernimiento, digamos, dualista, y lo que surge es la sabiduría de la mente natural, que sería el Vipassana del fruto. Entonces, bueno, eso es lo que diferenciaría el Vipassana del shamatha o del pico del shamatha sin apoyo. Por supuesto que la diferencia también es que hay un camino del
Vipassana, que es conceptual, con sus reservas, pero el fruto es el mismo. Y en ese sentido, digamos, en el shamatha no hay análisis, o sea que esa es la diferencia. Y también la gran diferencia es que el shamatha todavía sigue siendo dualista. Uno puede quedarse años, siglos, kalpas, digamos, eones metidos en una absorción meditativa que sigue siendo dualista, como los devas de los reinos superiores, pero no se libera. En cambio, la mente natural es Buddha, ya uno está liberado. No quiere decir que uno esté liberado apenas la descubre. Digamos que se va liberando a medida que se estabiliza cada vez más y se vuelve cada vez más preponderante en la experiencia que tenemos, ¿no? Dale. ¿Qué diferencia hay entre los y las que liberan sus culpas dando cosas materiales a los pobres y los compasivos para mí reales y que den no lo que les sobra? ¿Tienen el mismo mérito? Yo no sé, ahí depende siempre de la intención que uno tiene, ¿no? Es decir, depende, el que da lo que le sobra, pero que no está apegado a lo que retiene, sino que lo retiene porque lo necesita, pero que no está apegado, digamos que lo podría dar también, entonces dar lo que nos sobra también es meritorio. Y es meritorio también el otro que, da también lo que necesita, pero lo da. Digamos que todo depende un poco de la intención. La intención es lo que está, es decir, lo que califica una acción, especialmente en el Mahayana, es la intención. Entonces, no hay que fijarse tanto en la acción que uno esté dando, sino en la intención que uno tiene cuando lo está dando. Y la intención realmente tiene mucho que ver con el apego que uno tiene cuando lo está dando o cuando no lo está dando, digamos, ¿no? Entonces, la persona que lo da, la pregunta que las cosas, ¿por qué liberan sus culpas dando cosas materiales a los pobres? Bueno, liberar sus culpas, qué sé yo, eso en el budismo no se trata de liberar las culpas, en realidad se trata de practicar generosidad. No hay palabra para culpa en el budismo, la culpa es una cosa que no tiene mucho sentido. Sí hay un darse cuenta de que uno actuó negativamente y lo lamenta, se puede arrepentir también, pero sabe que eso es transitorio, que es temporario, que uno lo puede eliminar haciendo cierto tipo de prácticas, o sea que no elimina, no hay culpa, no es una culpa que uno tiene, digamos, ¿no? Y uno practica generosidad, pero no para liberar las culpas, practica generosidad porque está viendo que la persona necesita eso que está uno pidiendo. Ahora, en realidad, ahí lo que hay que ver es nuestra intención, ¿ok? Acá la pregunta es la intención, es decir, reside en la intención de la persona que lo está dando. Pero es un problema nuestro. La persona necesita lo que le estamos dando. Entonces, eso de la intención es algo que nos pertenece a nosotros en nuestro desarrollo espiritual, en el camino, y que lo estamos haciendo en forma correcta. En realidad, al tipo que le estamos dando no le interesa nuestra intención, ¿ok? Entonces uno puede decir, bueno, no, porque no, yo estoy dando lo que sobra y no estoy capaz de dar lo que tengo porque realmente estoy apegado a eso, entonces mejor no doy nada. No, la persona necesita y uno lo da. Entonces, demos porque nos sobra, demos porque no nos sobra. La idea es dar porque la persona lo necesita y siempre vigilar nuestra intención. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Podrías explicar qué es Shenpa y cómo podemos identificarlo? Hay tres palabras que son muy similares: Shenpa, Chakpa y Dzempa. En realidad las tres se pueden traducir indistintamente según el concepto, pero tienen sus diferencias más sutiles. Aunque a veces uno las encuentra también usadas indistintamente. Como saben, el budismo es muy ambiguo, entonces, para nosotros los traductores es un problema. Shenpa en realidad es más bien apego. Shenpa es una forma, la más cruda, digamos, la más obvia, la más burda. Yo estoy apegado a mi auto, estoy apegado a mi casa, estoy apegado, porque uno se apegó a una cosa, se apegó a una idea, ¿no? En la ideología esa que cunde, especialmente en la Argentina, es porque la gente está apegada a la ideología.
La ideología realmente está, es decir, uno está apegado a la ideología sí o sí. Desde ya, ahora voy un poquito más profundo en el sentido de que todos tenemos una ideología. Es decir, al ser dualistas, al ser reificadores, entonces somos materialistas y entonces estamos apegados al materialismo, que es uno de los extremos, ¿no? Y la idea del budismo y la idea del Dharma es justamente eliminar todo tipo de puntos de vista. Por eso Nagarjuna escribió una estanza muy famosa, que es la que usa el Dalai Lama cuando enseña el budismo, y que dice que me postro ante vos, Gautama, que viniste al mundo para destruir todo tipo de puntos de vista, todos los puntos de vista que hiciste, todas las ideologías, todos los puntos de vista, todo eso. Podemos tener uno, pero no tampoco estar apegados al punto de vista. El apego en realidad es el problema. Shenpa es el más burdo. Pero fíjense que también, bueno, después, Chakpa también a veces es sinónimo de un deseo bastante fuerte, está más mezclado con deseo, ¿no? En el cual uno está pegado, pero también más bien tendiendo al deseo. Uno puede tener Shenpa apegado también a una situación dolorosa, y entonces obsesivamente la mente se queda pegada a eso. Eso puede ser Shenpa, ¿ok? Pero nunca Chakpa no se usa en general, por lo que recuerdo, no se va a usar en contexto de algo doloroso. En general Chakpa tiene que ver con deseo, hay deseo sexual, el Chakpa del amor, el Chakpa de la belleza, qué sé yo, todo eso es bastante más conectado con eso, ¿no? Dzimpa en realidad es la más sutil de todas, aunque muchas veces también puede ocurrir que en un contexto uno esté, digamos, en forma burda, esté apegado a Dzimpa. No estoy aclarando mucho, pero sorry, es así el tibetano. Entonces Shenpa en realidad en la mayor parte de los casos se refiere a la parte más burda, y Dzimpa en la mayor parte. Cuando yo digo, por ejemplo, fijación, estoy usando Dzimpa. Cuando yo digo fijación dualista, ahí estoy usando Ninzin, ni quisiera dos, Dzimpa, Zin. ¿Y por qué? Porque es muy sutil, es lo más sutil. Cuando yo digo Tenzin, que es la fijación en las características definitorias de las cosas, ¿se acuerdan que era el último nivel antes de que un bodhisattva se vuelva un Buda? Estoy usando Senzin, Dzimpa, no estoy diciendo Zen Shen. Shenpa ya no se usa en ese nivel. Entonces Shenpa en realidad es lo más burdo. Dicho esto, fíjate lo que es el tibetano, que esa famosa enseñanza de Tilopa a Naropa, en la cual le dice, hijo, no son los fenómenos los que te amarran, sino que es Shenpa lo que te amarra. Shenpa es lo que te amarra. Y en realidad no se está refiriendo al apego por las cosas lindas, ¿viste? Como es más bien Shenpa. Se está refiriendo a Dzimpa, es decir, a cualquier tipo de fijación que uno pueda tener con los fenómenos, ¿ok? O sea que también en ese caso, bueno, es raro, qué sé yo. Hay excepciones, evidentemente. A veces siento que entendiendo la vacuidad pierden sentido todas las cosas, el amor hacia una pareja, por ejemplo, o trabajar, o cualquier aspecto de la vida, incluso el vivir mismo. ¿De qué manera vive un ser iluminado? Es que el aspecto de la vacuidad no es el vacío. Es decir, justamente porque uno percibe la vacuidad de las cosas, es que ahí empiezan a surgir todo tipo de empatías y de compasión y todo lo demás. Estamos hablando que vacuidad, cuando surge vacuidad y compasión en unión. Uno puede decir, bueno, cuando uno percibe la vacuidad, entonces está percibiendo que todos los fenómenos son como un sueño, que todos los fenómenos son como una película. Y uno cuando ve la película, por ahí se copa con la película, pero cuando las cosas se ponen fieles, dice, bueno, es una película. Rápidamente nos damos cuenta de que es una película, lo que no impide disfrutar de la película, pero al mismo tiempo hay como un espacio en el cual descalificamos eso que está pasando, porque evidentemente no está pasando nada, excepto unas formas que es una conjunción de luz, de fotogramas, de actores que fueron, etc. Entonces, uno puede pensar, bueno, entonces si yo descubro la vacuidad y veo que todo es como ilusorio, ¿no?
Entonces me vuelvo también, lo que me estás diciendo, me vuelvo como una persona indiferente, neutro, ya como una especie de lechuga, porque total, si voy caminando y alguien está matando a alguien, bueno, eso es como un sueño, es como una película y uno sigue de largo, pero no funciona de esa manera. Junto con esa percepción de la vacuidad, que uno ya ve que esa percepción, ese simple cambio de cognición, ese simple cambio de conciencia, se ha producido algo tan milagroso como es la liberación del samsara. Entonces en esa percepción uno percibe a los demás seres como que siguen sumidos, así como yo estaba hasta descubrir la vacuidad. Yo era igual que los demás, que tomaban el sufrimiento como real y por eso sufrían, y ese sufrimiento era real, que tomaban también el condicionamiento como real, que la vida como real, también los éxitos como reales, los miedos como reales, todo como real, y eso es lo que constituye esa vida, y por lo tanto estaba dominado por esa ignorancia. Entonces, y todavía no se dan cuenta, es como ver a alguien que está en una pesadilla y ve que sufre por la pesadilla, pero uno ha despertado. Entonces, siente esa responsabilidad de ir y moverlo para despertarlo de esa pesadilla para que deje de sufrir. Quiere decir que la empatía surge automáticamente porque uno ha percibido, realmente ha trascendido esa ignorancia y ha conocido la verdad, y en base a conocer la verdad, entonces naturalmente se vuelca a ayudar a los demás. La compasión, como la define el Dalai Lama, primero es tomar conciencia que uno realmente lo que nos motiva desde que nacimos hasta ahora es querer ser felices y evitar el sufrimiento. Disfracémoslo de intelectualidades, de qué sé yo, cualquier tipo de parafernalia intelectual y super high, diletante o lo que fuera, pero en realidad eso es lo que motiva cada pensamiento, cada acto, todo lo que hacemos durante el día, desde que nacimos hasta ahora. Primero, cuando vemos a los demás seres, vemos que todos tenemos la misma consigna, ser felices. Los demás también quieren ser felices y quieren sufrir. Cada uno a su manera, pero como estamos ciegos en realidad, cada uno aplica un método, pero sin darse cuenta que por ahí está embarrándose más, porque la ignorancia es esa. No sabemos la causa del sufrimiento, no sabemos la causa de la felicidad. Entonces, desde ese punto de vista, no hay razones para sentirnos diferentes de los demás, porque todos nacemos como ciegos y todos andamos por la vida tratando de conseguir la felicidad y de evitar el sufrimiento. No hay diferencia con los demás seres. Ahí hay un nivel de ecuanimidad, de igualarnos a los demás, un nivel más elevado de visión que hemos logrado. El tercer tipo es, todos tenemos derecho a eso, porque esencialmente somos Buda y tenemos derecho a experimentar esa budidad innata que implica esa paz y esa felicidad o el estado de gozo. Entonces, todos tenemos derecho a ser felices y evitar el sufrimiento. No, mi enemigo no tiene derecho, porque me hirió a mí y porque me defraudó o lo que fuera. Pero sí, mi hijo tiene derecho a ser feliz porque yo lo quiero. No, eso no existe. Entonces todos por igual tienen derecho, son parte de esa ecuanimidad. Y el cuarto no es dejarlo en esa intención, que serían los 4 inconmensurables, no dejarlo a ese nivel, que es la motivación, sino yo tengo responsabilidad para actuar y volcar mis energías como ser humano para lograr ese objetivo de ayudar a los demás seres a conseguir la felicidad y evitar el sufrimiento. O sea que son esos 4 factores los que definen lo que es la compasión budista, que es algo bastante más alejado que una mera lástima que tengamos por otra persona, que en realidad nos pone un poquito más arriba, porque nosotros no estamos sufriendo y vemos al otro que está más abajo que está sufriendo. ¿Okay? Acá no, acá hay una igualización, es muy profundo esa definición. Entonces, si uno tiene la experiencia de la vacuidad, bueno, percibe todo como si fuera una película, como si fuera un sueño, como si fuera etcétera, etcétera, pero dentro de eso también puede amar a la novia, puede también amar a los hijos, también a los demás, pero quizás, digamos, hay un elemento de ecuanimidad más presente que hace o que enriquece esa característica del amor, ¿no? Y la característica de la compasión. ¿Puede una persona superar los velos cognitivos sin hacerlo con los aflictivos? Es decir, exclusivamente eliminar el velo cognitivo y permanecer con los velos afectivos. No, acuérdense que dentro de los velos afectivos,
¿Cuál es la aflicción fundamental? Timuk se llama. Timuk es como un estado de opacidad mental que ocurre por el desconocimiento o por el malentendido de la ignorancia. Entonces, sin recurrir a eliminar el método aflictivo, que dice que no estamos eliminando tampoco esa manifestación de la ignorancia. Creo que no, uno no puede, no, son las dos alas de un pájaro, digamos, ¿no? Entonces, las dos hay que eliminar los dos tipos de velos. Y esos dos tipos de velos están en unión, en realidad, es decir, esos dos tipos de velos no son dos cosas totalmente separadas. Es decir, eliminando el velo de las aflicciones, eliminamos el perfume del frasco, que era la ignorancia. Pero todavía queda el líquido del perfume. Pero en el frasco todavía queda el aroma del perfume y esos son los velos cognitivos. Pero si no eliminamos el perfume, que es el líquido, bueno, por supuesto, ¿cómo vamos a eliminar el aroma si todavía quedó líquido? Ahí lo vi claro. Ok. La idea sería dejar el yo, la mente, pensando en las ideas, cultura, educación y cultivar el espíritu, alma. Eso sería ir a nuestra mente natural, una mente sin estructuras, como un fluir en esta vida humana que nos toca hoy sin emociones, como si fuéramos tazas pero que no pueden tomar café. ¿Y para qué somos tazas humanos? Espero se entienda esta mezcla que tengo en la mente. Pero es que en ningún momento yo estoy diciendo que uno se vuelve una taza o un vegetal y libre de emociones. Uno puede tener, por supuesto que hay ideas, hay estructuras, hay cultura, hay conocimientos, hay un montón de cosas dentro y con la experiencia de la mente natural no excluye nada. La mente natural, nuestro conocimiento en general es hacia afuera. La mente natural no solo conoce lo de afuera, sino se conoce a sí misma, cosa que nosotros no conocemos. Nuestra mente no conoce su propia naturaleza. La mente natural es autocognitiva porque conoce su propia naturaleza y al mismo tiempo conoce todo lo demás. Es como un espejo que refleja todo, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de reflejar. ¿Ok? Entonces, en ningún momento se dice que para llegar a la mente natural uno tiene que destruir todas esas estructuras y volverse una persona que no puede, ni siquiera es educada, que cuando come con los demás no sigue algunas reglas porque, bueno, esas reglas pertenecen a la confusión de la ignorancia y todo lo demás. No, todo lo contrario. Cuando uno conoce el estado absoluto, respeta el estado relativo, pero no lo sobreactúa. El problema nuestro es que el nivel relativo es lo único que tenemos como percepción. Y entonces sobreactuamos el nivel relativo, lo sobrevaloramos y le ponemos todas nuestras energías para armonizar el nivel relativo, con la intención de encontrar en esas cosas del nivel relativo, nuestra vida convencional, la felicidad en base a eso. ¿Ok? Entonces quiere decir que no tienen esa capacidad, son cosas vacuas, son elementos que cambian constantemente, no tienen ninguna realidad verdadera y por lo tanto no responden a esa confianza que les estamos dando, es decir, que los sobrevaloramos. ¿Ok? En cambio, en el estado absoluto vemos que las cosas tal cual son, pero al mismo tiempo vemos que es gracias a ese estado absoluto que todas las cosas pueden ocurrir. Pero todas las cosas ocurren tampoco fortuitamente, sino que ocurren en base a interdependencias, causas y condiciones y demás. O sea que el nivel relativo es donde cunde la interdependencia, en el nivel absoluto es donde lo que se manifiesta es la ausencia de existencia independiente y demás en todas las cosas. Ahora, el que conoce el estado absoluto no niega el estado relativo, porque no son dos cosas distintas. Cuando lo describimos de esta manera, entonces decimos, yo lo describí en dos cosas separadas. El estado relativo es tal cosa, el estado absoluto, la interdependencia, el estado absoluto es la vacuidad. Estas dos son totalmente indivisibles. Es decir, que el que ya está experimentando la vacuidad, entonces respeta al nivel relativo, con todas sus estructuras, todos sus cargos, todo lo demás, pero sin apego, sin fijaciones, con mucha compasión, son impecables, en el sentido de que se respeta todo ese nivel de acuerdo a cómo son las condiciones,
pero no se sobrevalora, sino que se lo ve de acuerdo a su nivel de realidad, que es un nivel de realidad relativo, no absoluto. Eso es lo que significa interdependiente o que dependen de causas y condiciones y demás. Pero eso puede funcionar perfectamente. Y dentro de eso también uno tiene emociones. También, es lo mismo que ver una película. ¿Ok? Es un muy buen ejemplo de la película. Lástima que no existía en la época de Buda, pues estoy seguro que además de los dos ejemplos ilusorios, pues habría puesto la película. Porque realmente en una película es como lo que dije recién. Uno puede ver la película, sabe que la película está describiendo algo que no está ocurriendo en ese momento, porque se está incendiando una torre y se caen de la torre, qué sé yo, gente que se tira y todo lo demás, y uno se conmueve con eso porque está participando de la película, o está participando de una escena de amor muy romántica, o de una escena muy dramática, o lo que fuera. Uno se copa con la película, pero no se copa tanto porque sabe que es una película. Y además, esa noción de que es una película y que es algo que en realidad no está pasando, es algo que es natural en nosotros. No implica que no podamos disfrutarla, pero no tenemos apego. En realidad, fácilmente nos despegamos de aquello. Es decir, tenemos por ahí mucho suspenso, pero bueno, si nos hace sufrir mucho, van a ver una película. ¿No? Es muy fácil dar eso. Para la persona que sabe que es una película, todo lo que se percibe, entonces cambia mucho el asunto. Es decir, puede disfrutar y también puede disfrutar de su comida preferida. No es que después es lo mismo comer una cosa que la otra, sí, pero no tiene apego por su comida preferida. Es algo muy sutil que nos resulta un poco de identificar. Guru Rinpoche, Padmasambhava, que es el que introdujo las enseñanzas del Tantra o la totalidad en el Tíbet, dijo: si bien mi punto de vista es elevado como el cielo, mi cuidado por el nivel relativo de causa y efecto, es decir, el nivel relativo, lo que vos llamás estructuras y lo que llamás, nuestra vida y todo lo demás, el cuidado por respetar ese nivel es tan minucioso como un grano de harina. O sea que realmente el hecho de estar en el absoluto no excluye el relativo porque no son distintos. Relativo y absoluto son una unión indivisible. El libro es el Royal Seal of Mahamudra, está en inglés en realidad. Yo lo mostré la vez pasada, está en inglés. Yo traduje un volumen, es un texto muy largo en tibetano, un comentario muy detallado de la enseñanza del Mahamudra, que es la enseñanza principal de nuestro linaje y una de las dos enseñanzas más elevadas del budismo, que es hacer que la mente descubra directamente su estado natural. Es como hacer que la mente vea su propia budidad en forma más directa. Y bueno, está todo descrito, está el volumen 1, y que lo hice y lo terminé en 2015, se publicó, y recién hoy, yo soy muy rápido como ven, en el 2020, después de 5 años, se publicó el volumen 2. Para los que vieron, ya tuvieron el volumen 1, entonces tendrían que es decir, si quieren, comprarían el volumen 2, pero el que no estudió el volumen 1, por supuesto es mejor empezar por el volumen 1 y después seguir con el 2. Por eso estamos recibiendo pedidos por el 1 o por el 2 o por ambos, o sea que es lo que quise decir, ¿no? Es un libro, se dice que es el comentario más detallado sobre este camino del Mahamudra en todas las ramas del budismo tibetano. O sea que es un libro, no lo digo yo, lo dicen otros lamas, ¿no? Y preguntan si está en castellano. No, está en inglés. El volumen 1 ha sido traducido al castellano, pero no está publicado todavía y está, está revisado, pero bueno, falta publicarlo, ¿no? Para reconocer nuestro estado natural, ¿necesitamos la guía de un maestro o mediante la práctica meditativa, estudio y reflexión podríamos reconocerlo solos? En realidad siempre se dice que uno necesita un maestro. Necesitamos a alguien, una guía que nos vaya indicando, particularmente porque cuando uno entra en estados de meditación más y más estables y profundos, empiezan a haber muchas experiencias meditativas que son muy asombrosas, digamos, ¿no? Muy distintas
de las experiencias que tenemos normalmente. Y entonces uno piensa que, ya llegué a la liberación, esto es la iluminación, que se queda solo, practicando de un libro, se quedó atascado en una experiencia, pero las experiencias meditativas se dice que son como, son como la niebla, como la neblina, a veces están y a veces no están, porque son temporarias. Y entonces uno se dedica completamente a recrear esa experiencia meditativa, porque cree que es la iluminación. Cuando muere, por ahí nace como un dios o lo que fuera, porque no se liberó. Entonces, hay muchísimas historias de meditadores que estaban anclados en algún tipo de experiencia y su gurú fue el que lo sacó de esa experiencia y dijo, esto no, tenés que seguir adelante, hacer tal y tal cosa, y ahí lograron trascender el dualismo y llegar a la budidad. O sea que, sí, tradicionalmente se puede decir que siempre necesitamos un maestro que nos indique el camino. Ahora, si vamos en rigor, como somos todos budas, digamos que sería posible si uno tiene esa capacidad, pero es altísimamente improbable. En toda la historia de los grandes maestros del budismo, no solamente el budismo tibetano, sino del maestro del budismo en general, siempre hubo un maestro que guió al discípulo, ¿no? ¿Para tomar refugio es necesario hacerlo con un maestro o se puede hacer en forma autónoma? Si hay posibilidad de un maestro o un instructor, digamos, que lo puede dar, mejor, porque entonces hay un testigo. Tomar refugio en realidad es lo que precede a tomar refugio, que uno ya desarrolló confianza en que toma a Buda como el maestro y que representa el estado natural de uno mismo, pero que esa persona lo vio y por eso trascendió y es Buda, y enseñó un camino que lleva a eso, a reconocer nuestra naturaleza. Entonces uno también confía en el Dharma, que siguiendo ese camino entonces puede llegar a ese tipo de vivencia y liberación, y que necesita también, maestros que lo ayuden, o sangha, digamos, que son gente que ya lo conocen y que ayuden a transitar ese sendero. Entonces, cuando uno toma refugio es porque ya precediendo esa decisión de tomar el refugio, es que uno ya leyó, se instruyó, lo que fuera, y dijo, no, ahora sí, yo quiero ser budista, quiero seguir este camino del budismo, ¿no? Y entonces es una ceremonia en la cual es muy corta, pero la persona dice verbalmente, tomo refugio en el Buda, eso es distinto, ya hay como un compromiso verbal que se llama el voto de refugio, que se dice ante un testigo, que es más bien un facilitador. Uno no toma refugio en la persona que está liderando la ceremonia, digamos, por así decirlo, sino que es un facilitador. Uno toma refugio en Buda, Dharma y Sangha, ¿no? Ahora, si uno no puede, porque está muy lejos o que se vive en un lugar totalmente aislado y no puede tomar, también puede, imaginando, en los textos se dice, uno puede imaginarlo en el espacio, a Buda, Dharma y Sangha, y tomarlo de corazón y también sirve, pero es mejor, si es posible, tomarlo de alguien que lo pueda dar. ¿Cómo se cae la estructura de la presencia mental fijada en ahora en el contexto del shamatha sin apoyo para que la cognitividad natural quede libre en sí misma? Cristian. Ahí hay distintas cosas, es decir, porque estamos hablando de la transmisión, digamos, también, ¿no? Entonces, en general lo que sucede, y especialmente en este camino del Mahamudra, es, si uno tiene un maestro cercano que por ahí crea una situación y directamente, o mirándolo, diciendo una oración, lo que fuera, hace algo que rompe esa última división de lo conceptual y lo no conceptual, es decir, trasciende la hora, por así decirlo, que es la pregunta, y uno descubre la naturaleza de la mente por la introducción de un maestro que se da cuenta para aplicar un método en el momento adecuado. Pero no es la única manera, es decir, cuando uno desarrolla enormemente la devoción, por ejemplo, entonces por ahí está ya estabilizado en el shamatha sin apoyo, y un momento de enorme devoción
sin que el maestro esté presente, puede romper con esa barrera y la mente entra directamente en su naturaleza. O también desarrollar muchísima compasión. Por ejemplo, Atisha es el método de Atisha que trajo al Tíbet toda la tradición del cultivo del bodhicitta relativo y todo lo demás, con la idea de que al cultivar una compasión realmente así abrumadora o arrolladora, cuando hay es decir, a nivel emocional, tanto la devoción hacia el maestro como la compasión hacia todos los seres generan un nivel, digamos, en nuestro esquema emocional y cognitivo y todo lo demás, el cual el ego directamente se fuma, no puede ni respirar, y entonces por la compasión arrolladora que se tiene, por supuesto no solo eso, sino habiendo estudiado, habiendo recibido también otras instrucciones de sabiduría, la mente entra en su estado natural, por el bodhicitta absoluto, ¿no es cierto? Otra es también, bueno, años y años de estudio lógico en el cual la mente puede llegar a una convicción intelectual tan sutil y después, bueno, tienen un sistema por el cual se pasa de esa mente analítica a la contemplativa y en base a esa convicción tan profunda también entra en eso a lo cual había llegado a una convicción, la naturaleza de la realidad. En nuestro caso, en realidad, en el Mahamudra se dice que puede pasar cualquier cosa. Uno puede estar ya con la mente muy refinada, con la shamatha sin apoyo, con también otras cualidades de devoción al maestro y demás, y de pronto puede pasar cualquier cosa. Por ahí un shock, o un susto, o puede ser un momento enorme de devoción, un momento enorme de compasión. Es impredecible, no hay manuales ahí, porque realmente no hay manuales en cómo somos nosotros, es decir, depende de cómo es uno mismo, y bueno, hubo muchísimos casos de gente que sirvió. Por ejemplo, el abuelo, digamos, del fundador de nuestro linaje sería Pamodrupa. Pamodrupa era discípulo de Gampopa, Gampopa discípulo de Milarepa y así, ¿no? Entonces Pamodrupa había estudiado muchísimo con otros grandes maestros. Yo conté esta historia varias veces, pero indica mucho de cómo la devoción misma rompe esa barrera. Había estudiado muchísimo el Sakyapa, era muy instruido y había tenido enormes experiencias meditativas. Entonces lo fue a ver a Gampopa, porque era muy famoso, y Gampopa estaba comiendo en ese momento una comida, tsampa se llama, que es una especie que comen los tibetanos, harina de cebada, los granos se tuestan, después se muelen y ya está precocida. Entonces se mezcla con té, con manteca y se hace como un bolo así, se amasa como, y después se come un bocado y uno toma té así. Es muy práctico para los retiros. Y cuando entra Pamodrupa a verlo al maestro, el maestro estaba haciendo eso, haciendo esta masita, digamos, el bolo, ¿no? Y entonces le cuenta todas estas experiencias. Y bueno, cuando terminó de todo eso, Gampopa lo miró fijo y le dijo, las experiencias son realmente notables, pero si me dan a elegir entre tus experiencias y esto, yo me quedo con esto. Y eso fue un shock tremendo para Pamodrupa, porque él había venido con toda su estructura de conocimiento y experiencia, qué sé yo. Entonces le dio esta comida y le dijo, bueno, hay un bosque ahí, andá y sentate bajo un árbol y después vení a verme, le dijo, ¿no? Entonces Pamodrupa, totalmente alborotado por todo lo que había pasado, va a ese bosque, y bueno, evidentemente comió eso que le dio Gampopa, se sentó bajo el árbol y de pronto con una devoción así totalmente arrolladora, le surgió por este maestro que lo puso en esa situación y lo último que quedaba se rompió y tuvo una completa vivencia de su mente natural. O sea que eso es por devoción, es un ejemplo por devoción, porque el maestro no fue en ese mismo momento, sino que fue después y fue lo que rompió con la última barrerita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el Dzogchen? La diferencia con Dzogchen, en realidad, las diferencias son de enfoques. Hay dos prácticas en el Dzogchen. Está la práctica de Trikcho, se llama, que es la que, digamos, corta directamente, corta por todo aquello que es muy duro, digamos. Trekpa quiere decir duro, también es una interpretación. Trekpa es
duro, porque toda la estructura del ego es muy dura. Chepa quiere decir que corta, entonces corta lo que es duro y atravesándolo descubrís la mente natural. No quiere decir que el otro se fue, pero que sí tuviste ese atajo y viste la mente natural con Trekchö. Y después está Togal, que es otra cosa. Que ahí, digamos, en Trekchö es lo que se verifica ahí es la pureza primordial. La pureza primordial significa el estado natural de nuestra mente, que significa el estado búdico, que está libre de los dos tipos de impureza, ¿no? Está libre de impurezas atávicas, digamos, primordiales, porque básicamente nunca se contaminó, y está también libre de las impurezas temporarias, que son las aflicciones y demás, ¿no? Eso es el estado búdico, y eso se llama pureza primordial. Después está Lunrup, se llama, que sería lo que es espontáneo, digamos, que lo que se manifiesta como las cualidades naturales, que ya está, la natural perfección, la natural presencia, la presencia de todas las cualidades sublimes y de los distintos aspectos de los kayas y dimensiones de la iluminación que son innatos en nosotros. Entonces, eso es lo que se practica como que se llama Togel, que es la práctica que da un salto. Entonces, en esa práctica que da un salto, en la cual se utilizan, digamos, también los ojos, tiene mucho que ver con la visión y lo que uno está mirando y demás, y lo que ocurre, ahí uno tiene un encuentro directo con una forma, una de las dimensiones de la iluminación, que es el Sambhogakaya, se llama. Entonces, eso en realidad es algo bastante exclusivo del Dzogchen, algo bastante parecido dentro del Mahamudra, o de las prácticas de los yogas de Naropa, que es el cuerpo ilusorio, que sería el tantra no dual, digamos, no me quiero meter en eso, pero vayamos al el Dzogchen del Trekchö, ¿ok? Y Mahamudra. Estas dos prácticas son iguales, son muy similares, lo único que la diferencia es el enfoque, el approach, ¿no? Porque acuérdense que en el camino del Mahamudra uno comienza tomando la mente dualista, conceptual, como camino, y la usa como camino, porque el shamatha se desarrolla con la mente dualista, un poco del vipassana también, que es la analítica, también es con la mente dualista, y en base a ir refinando esa conciencia, esa cognición dualista, la mente llega a un estado que ya lo diferencia con el natural, muy, muy tenue, y después, como dije, uno descubre la mente natural. La mente natural se llama Tamel Kishepa. Tamelpa significa común, es natural en el sentido que no tiene ninguna distorsión. Es la mente más normal de todo lo normal, de lo normal. Es la mente más esencial que tenemos. Eso es Tamel Kishepa. Eso es igual que Rigpa, que sería el estado que se utiliza más en Dzogchen. En Dzogchen, que en realidad es una enseñanza que está más dirigida a gente que ya tiene cualidades superiores, digamos, ya son menos gradualistas, por así decirlo. En realidad no es tanto, se utiliza Rigpa como sendero, porque la idea es que por interacción con el maestro, una y otra vez trata el maestro de dirigir al discípulo para que descubra el Rigpa, descubra su mente natural, independientemente de tanto paso y tanto uso. Porque dicen, bueno, la mente dualista es una mente que es espuria, ¿para qué perder tiempo con la mente dualista? Vayamos directamente a lo que realmente es el estado natural, que es Rigpa. Entonces ahí hay mucha interacción con el maestro y eventualmente el discípulo descubre Rigpa. Una vez que descubrió Rigpa el discípulo, Rigpa y la mente natural del Mahamudra no tienen absolutamente ninguna diferencia. De ahí en adelante todo el proceso de estabilización, de prolongación de la manifestación del Rigpa y de finalmente llegar al estado... Esto es exactamente igual, las mismas instrucciones, las mismas, es lo mismo, es lo mismo. Entonces ya no hay ninguna diferencia. Los enfoques están en el approach que uno tiene, de qué manera uno accede a Rigpa. En un caso es más gradual, en otro caso es más directo. Bueno, dicho esto, en términos, digamos, prácticos, también en Dzogchen no excluyen la práctica de shamatha, porque se dan cuenta que también depende del discípulo, y en Mahamudra, si el maestro ve que el discípulo tiene cualidades ya bastante evolucionadas, no lo va a hacer por el libro y porque hay que seguir un manual, sino que le indica la naturaleza de la mente o le crea una situación, como en el caso que di,
que no le dijo, bueno, ahora tenés que hacer tal y tal cosa y tal otra práctica. No, Gampopa fue y lo mandó a sentarse bajo un árbol, es decir, que le dio una instrucción para la introducción a la naturaleza de la mente. O sea que realmente no hay grandes diferencias. Pero digamos, lo que sí diferencia estructuralmente es que el Mahamudra toma o usa la mente dualista como sendero y Rigpa atenta con utilizar Rigpa como sendero. El Dzogchen se utiliza Rigpa como sendero, o por lo menos lo intenta utilizar Rigpa como sendero desde el principio. Que lo logre o que no lo logre depende, por supuesto, del discípulo. ¿Cuáles son las prácticas que mencionaste recién para subsanar karma negativo por malas acciones? Bueno, hay varias maneras, es decir, generando mérito, uno va eliminando karma negativo. Uno puede hacer donaciones para un templo, donaciones para hacer un hospital, donaciones para hacer estatuas de Buda, actos de generosidad, o todo eso va purificando. Por supuesto, la intención también es para purificar, pero también hay prácticas específicas del Vajrayana, y la práctica que más se utiliza es la de Vajrasattva. Vajrasattva es un Buda. Cuando era Bodhisattva, es decir, en el camino, entonces él notaba o decía, bueno, lo que más afecta a los seres son sus negatividades, sus velos. Entonces, cuando yo me ilumine, cualquiera que me invoque a través de mi mantra y también de mi presencia, mi efecto principal como actividad iluminada va a ser para purificar los velos y también eliminar y purificar las negatividades. O sea que uno hace la práctica de Vajrasattva, esto es una práctica específica, y eso es lo más efectivo. Pero, por supuesto, no es solamente para eso, sino también, en última instancia, porque siempre contiene el aspecto de sabiduría, cuando uno practica Vajrasattva, al purificar los velos y también purificar el karma negativo, la intención última de la práctica de Vajrasattva es para ver que el karma también es ilusorio, es como un sueño, y ahí uno también se libera con el aspecto de la sabiduría. Pero esa es la práctica más indicada en nuestro sistema, ¿no? La práctica de Vajrasattva. ¿Existen las cábalas en el budismo? Las cábalas como las cábalas como superstición sería, sí, ¿no? Las cábalas sería como superstición. Si es como superstición, sí, hay superstición en el budismo. No es que las aliente, pero es natural en los seres humanos a veces tomar la religión como desde un punto de vista supersticioso, pero no es algo que se inculque en el budismo, que hay que fomentarlo, ¿no? ¿Los libros corresponderían al camino del fruto que mencionaste? Sí, totalmente, sí. Bueno, listo, ok. Creo que llegamos al final y creo que ya sí, desde la reunión del domingo vamos a empezar con la cuarta, que es la mejor instrucción, es constantemente mirar nuestra mente. Bueno, ahí vamos a hablar mucho más en detalle de la distracción y lo nocivo que es la distracción, etc. Bueno, gracias a todos y nos vemos entonces el domingo que viene.